Elecciones nacionales en Venezuela. ¿Crisis de nuevo o democracia a la puerta de la espera? Venezuela ha sido sacudida a finales del siglo XX con varios episodios denigrantes para la democracia de ese país. Recordar los gobiernos de Carlos Andrés Pérez desde 1974 a 1993, un desorden económico, un desorden de corrupción galopante e incluso una pérdida de la estabilidad emocional de los ciudadanos venezolanos. De ahí al entonces, en el fallido golpe de Estado propiciado por el entonces coronel Hugo Chávez Frías, las cosas quisieron cambiar y pudieron cambiar en cuanto a la posibilidad de una nueva Venezuela y una nueva estrategia para gobernar democráticamente. Ese intento fallido, apresaron a un grupo de generales encabezado por el coronel Chávez, el cual fue apresado durante 6 años y luego indultado por Rafael Caldera. A los 6 meses de ser indultado, Chávez se introduce al ruedo político con el movimiento de la Quinta República, el cual salió beneficioso en las elecciones de 1998. En una abrumadora sociedad deseosa de cambios, deseosa de libertades y deseosa de un mejor Venezuela, pues llega a instaurarse en el poder Hugo Chávez Frías. Pero resulta ser que Hugo Chávez Frías, su paso por el poder fue corto. Apenas duró de 1999 al 2013. Duró poco tiempo, le llegó la muerte como a todos nos ha de llegar. Su sucesor para el entonces lo fue Nicolás Maduro Moro, quien era el vicepresidente, y fue a unas elecciones que a la postre fue rechazado por el pueblo venezolano. No querían a Maduro. Sin embargo, este fue electo presidente constitucional de Venezuela y ahí está Maduro. Maduro representa democracia o dictadura. ¿Cuál es la incógnita que presentan estos procesos eleccionarios en Venezuela? Justamente el domingo 28 del mes en curso, Venezuela celebra una nueva etapa de júbilo, esperanza y democracia en la política venezolana. Se dice que esta sería la última oportunidad o la última baraja con la cual jugarían los venezolanos, de quedarse en su país o de regresar a aquellos que están fuera de Venezuela, en virtud de que si la oposición gana, como al efecto se ve, que está en la curva de llegar al Palacio de Miraflores, pues muchos ciudadanos venezolanos pues regresarán a la patria de Bolívar, y otros que están en Venezuela perdurarán en su patria querida Venezuela, sin menos dejar de recordar lo que era la Venezuela en el año de 1900, en los años de 1980-82. Una gran Venezuela pujante, una economía fuerte. Venezuela era la tacita de América Latina donde todos viajábamos, lo que podían viajar a Venezuela a buscar un cambio de vida y buscar una estabilidad económica para ustedes y su familia. Resulta ser, y viene el traste, que Maduro parece ser que se le ha puesto difícil a la oposición. María Corina. María Corina Machado. María Corina Machado, pues es la opositora con más fuerza. Y nunca se había visto a la oposición con tantas oportunidades como la que tiene ahora, que aventaja con un 26 o 27% al poder de Maduro. Pero resulta ser que María Corina Machado está inhabilitada. Ella y otros más están inhabilitados en virtud de que participó en la trama que preparó Guaidó cuando intentó de alzarse con el poder contra Maduro. Se la pusieron difícil. Pero ¿qué resulta? A Maduro no le ha ido fácil. Maduro ha tenido revueltas sociales desde el 2014 a 2017
En virtud de esas revueltas sociales y de esa pérdida de institucionalidad, pues Maduro ofreció y ofertó a la población venezolana hacer una reforma a la Constitución, lo que nunca llegó. E incluso esa reforma a la Constitución no se dio, y en vez de darse, la Asamblea Nacional se convirtió en un parlamento paralelo a la realidad. O sea que le sirvieron al poder de Maduro. Y por eso hoy en día las elecciones en Venezuela, según la oposición, pues se trataría de que es un fraude colosal montado por el poder imperante que efectúa y que está practicando Maduro. La oposición no puede poner vallas, no tiene vallas en Venezuela. E incluso en las actividades políticas proselitistas que han realizado la oposición, hasta paso se le han cerrado para que no desplacen las unidades que están utilizando en la propaganda, las caravanas, que utilizan motores, camionetas, carros. Hay lugares donde se le ha cerrado el paso, y la oposición, encabezada por María, ¿qué se llama? María Corina Machado. María Machado, se ve montada hasta un motoconcho, hasta un yate, para poder llegar a la población diferentes de Venezuela. ¿Qué resulta? Ya saben ustedes que este impedimento que tiene Machado, pues le permite tener como candidato a otra persona, que es con el cual está compitiendo Maduro y va a competir. Ahora, ¿qué temor tienen la oposición? La oposición ya se siente atemorizada, porque la misma oposición dice que de ellos ganar se le vería en dificultad para negociar o dialogar con Maduro, porque recuerden que el poder se ostenta en enero del 2025, el 10 de enero me parece, y ellos saben que el ejército apoya a Maduro, porque en Venezuela los militares votan. Entonces, a los militares votar, entonces Maduro ha consagrado ese poder, esa hegemonía de poder, en apoyo a lo que fue el chavismo, e incluso esos militares obedecen a la orden de Maduro, haciendo reverencia a Hugo Chávez Frías. Yo quiero hacerte una precisión, mi querido hermano Elías. El presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que Dios lo tenga en su gloria, duró 2 años preso, y antes del chavismo lo que había era caos en Venezuela. Sí. Carlos Andrés Pérez, un gobierno sumamente corrupto, el Caracazo, 3.000 muertos y 10.000 presos políticos. Entonces, desde hace tiempo venía la sociedad venezolana buscando a alguien que defendiera las masas populares, y en eso se convirtió el coronel Hugo Rafael Chávez Frías. Chávez, uno de los izquierdistas más demócratas de la historia de la nueva revolución bolivariana del siglo de este siglo, fue a todos los procesos que fue, ganó las elecciones. Incluso yo difiero totalmente de usted con que ahora la oposición tiene posibilidades. Al contrario, la única vez que tuvieron posibilidades fue cuando en la muerte de Hugo Chávez, que Hugo Chávez le ganó a Enrique Capriles por 10 puntos. Enrique Capriles sacó un 45 y Hugo Chávez un 55. Como Hugo Chávez no pudo tomar posesión de la presidencia y por la enfermedad, por el cáncer, y murió, entonces se hacen elecciones nuevamente, y esa fue la única vez que la oposición tuvo la ligera posibilidad, que ganó Maduro con un 51 y Enrique Capriles sacó un 49. Luego de ahí fue un debacle. Fue Leopoldo López, Guaidó, sí, y muchísimos otros dirigentes de la oposición que no han logrado llenar las expectativas, porque hay que entender algo. El chavismo, por eso yo soy agradecido y siempre digo que a Chávez, que Dios lo tenga en su gloria, porque aquí los ingratos no tenemos memoria. Yo recuerdo que cuando la danza de los millones del petróleo, que el petróleo estaba de $150 para arriba, Chávez no cambió petróleo por habichuela negra, que se da silvestre, donde vive, pero Luis, donde viene la compañera. Usted no va a comparar a Hugo Chávez con Maduro jamás en la vida.
Yo lo que te estoy... No puedo comparar. Ahora bien, el chavismo es una cosa y el madurismo es otra. No. Porque el chavismo es uno solo. Entonces Maduro no es Chávez. Maduro no es Chávez. Es parte del chavismo, es su sucesor. Fue la persona que él nombró para que lo releve en el poder. Entonces, porque él pudo nombrar a Dionisio Cabello y no lo nombró. ¿Y por qué entonces en el primer mandato de Maduro desertaron 3 millones y pico de ciudadanos venezolanos, según las Naciones Unidas, y a la actualidad ahora han desertado de su país? Eso no tiene que ver. Han desertado de su país 7 u 8 millones de habitantes venezolanos. Esos son efectos colaterales. La crisis galopante cuando estaba en la danza, cuando estaba en la danza de los millones, todo era bien. Chávez hizo una asamblea constituyente que reformuló la constitución. Pero usted me dice Chávez, no Maduro. Maduro ofertó en el 2017 modificar la constitución y nunca lo hizo. Hace una reforma. Maduro tiene 2 periodos. Maduro le ganó a Capriles y luego en el 2016 fue a elección y ganó también. Entonces, que ahora nosotros no tengamos la danza de los millones y que el petróleo no esté en los momentos que estaba, bien, perfecto. Ahora, es el pueblo venezolano que tiene que tomar la decisión de quedarse con Maduro o eliminar a Maduro en un proceso eleccionario, y no lo va a lograr. ¿Por qué no lo va a lograr? No lo va a lograr. Están casi a lograrlo. Porque siempre en Venezuela las Fuerzas Armadas son determinantes y las Fuerzas Armadas se sienten cómodas con el chavismo. Miren, a ver, o sea que ahí no hay... Mire. Ahí no hay... Fuera de Venezuela existen aproximadamente 7 millones de venezolanos. Una diáspora inmensa, sí. Más o menos. 8 millones, pero solo podrán votar la mitad. Pero no que mitad. Solamente la Dirección Nacional Electoral de Venezuela ha presentado 69.211 venezolanos que podrán votar. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro, al cual usted defiende, que yo también podría defenderlo en un momento determinado, pero yo soy demócrata y me gusta el socialismo. Entonces, ¿qué resulta? Nicolás Maduro se le ha puesto difícil a sus conciudadanos. ¿Por qué? Porque te ha dicho a ti, ejemplo, si eres venezolano que está en Dominicana, que si tú no estás legal, tú no podrás ejercer el voto. Y eso es anticonstitucional. ¿Entiendes? Entonces se le ha puesto difícil. Por eso solamente han colectado 19.200. Elías, pero usted está hablando de constitución en un país donde han instaurado una dictadura, porque en Venezuela no hay un sistema de democracia. Le estoy diciendo a Luis, el error que ha cometido Maduro ha cometido un error que a sus ciudadanos venezolanos no les permite votar fuera del país si no están legal en ese país. Eso es lo de menos. Mira, yo te voy a decir, la oposición ahora no tiene posibilidad en Venezuela. ¿Sabes por qué? Porque luego de esa advertencia hay que ver cuánto esté la oposición dispuesta, los líderes de oposición, a sacrificar. Con esa advertencia que hizo Maduro de que en Venezuela, si él no gana, habrá un baño de sangre. Cualquier líder se lo piensa 3 veces porque no quiere sacrificar quizás a una población, y pueden. Además, lo que dice Luis, contando con el poder militar, que ese hombre actúa bajo la fuerza. Entonces, la gente posiblemente se abstenga. Quizá no vote por él, pero quizá no vote por ninguno. Yo digo que la dictadura de Maduro... Mira, Venezuela ha tenido dictaduras más fuertes. Por ejemplo, el régimen andino tachirense, que fue el que dominó Venezuela muchísimo tiempo, era muchísimo más violento que el régimen que tiene Maduro. Y se pudo sacar porque la oposición lo que tiene que aprovechar es un momento, no es decir un golpe de efecto. Cuando usted ve, por ejemplo, cómo se relevan los gobiernos, ya sea por un golpe de poder de Estado o se cambian, es porque tienen que aprovechar el momento, no es decir, tienen que aprovechar la oportunidad que tiene. Maduro está dando todas las señales de que sí podría perder, y la desesperación con la que tiene se puede ver. Por ejemplo, uno podía ver una desesperación igual con Gaddafi en su momento en Libia. Gaddafi fue lo mejor que le pasó a Libia. Yo entiendo que lo mismo le está pasando a Maduro, que él ve ya el final de su gobierno y la actitud que ellos tienen, porque si Maduro estuviera tan confiado, ¿por qué le está ofreciendo un baño de sangre? Se pierde, o sea, exactamente. Que a pesar de que según algunas encuestas favorecen a su oponente, a mayoritario, que es Edmundo González. O sea, lo cierto es que con esta amenaza de que podría haber una guerra civil, la gente se paniquea, igual los dirigentes. Lo que tiene es miedo. Señores, yo lo que le estoy diciendo, podría pasar el domingo, ¿tú te imaginas? Yo lo que estoy diciendo, ¿y a quién le queda una duda de que es una dictadura? Yo lo que estoy diciendo es que ustedes no están leyendo bien el proceso.
antes del chavismo lo que había era corrupción. Claro que sí, pero déjame terminar. Claro que sí, lo sabemos. Había corrupción. Entonces llega el chavismo, hace una asamblea constituyente, inicia unos programas sociales. De esos programas sociales, ahí se creó una nueva clase media que tiene 2 y 3 carreras. Entonces cuando los precios del petróleo caen al piso, esa misma clase media que creó el chavismo es la que empieza a reclamar el chavismo por más reformas sociales y transformaciones en la sociedad venezolana que el chavismo no puede cumplir porque los precios del petróleo están en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que era Carlos Andrés Pérez en el pasado, que era corrupción y demás, sigue siendo la misma oposición que estaba opuesta al chavismo. Entonces, esa oposición lo que está planteando es: Chávez fue a unas elecciones a tomar el poder, pero la oposición intentó darle un golpe de estado a Chávez y luego armó revuelta queriéndole quitar el poder al chavismo mediante procesos no democráticos, porque a ti se te olvida eso. Entonces, ¿qué produce eso? Que el chavismo, porque si yo tengo el poder y tú me lo quieres quitar bajo golpe de estado, se radicaliza en el poder. Sí, y eso es lo que está pasando. Ahí nosotros lo que tenemos que esperar que Venezuela, que los venezolanos resuelvan democráticamente. Es que se pone y no le querían dar un golpe de estado. ¿Cómo tú quieres que yo Pero que eso fue Chávez y no Maduro. Maduro no es Chávez. Eso es lo que quiero que usted entienda. Maduro no es Chávez. Guaidó le dio un golpe de estado con los Estados Unidos atrás. Los Estados Unidos proclamaron a Guaidó sin ir a unas elecciones como presidente de Venezuela. Incluso le asignaron como $200 millones y hicieron una labor de lobby en el Consejo de la ONU para que todos los países reconocieran a Guaidó. Entonces eso es un golpe de estado, y si yo tengo el poder y tú me quieres dar un golpe de estado, yo me voy a radicalizar. Mire, ya hablando de Venezuela, el expresidente Leonel Antonio Fernández participará como veedor en las elecciones del domingo en Venezuela. Ya él se encuentra en Venezuela, pero también le retiraron la comisión de veedores. Oigan, hay un peligro en Venezuela. Colombia los retiró, no van, ni tampoco van Brasil, no van. Hay un peligro. ¿Y los otros que van entonces? Van pocos. Pero van, mi amor. ¿Por qué? Porque el socialismo que está aplicando Maduro va en contra de la misma democracia. El socialismo es bueno, pero él se ha desvirtuado. Él ha hecho del poder una francachela para los militares. Yo soy un hombre agradecido. Más que todo el mundo. Por eso digo que Hugo Chávez es diferente a Maduro. La bota del comandante Hugo Chávez Frías no le sirve a Maduro ni un miñique. No, Maduro lo que parece una parodia. ¿Usted me comprende? Yo soy un hombre agradecido y le agradezco a Venezuela, al chavismo, porque fue el chavismo, fue Hugo Chávez que nos dio petróleo por habichuelas para pagar los 25 años. Sí, pero nosotros también. Fue el pueblo de Venezuela. Fue el pueblo de Venezuela que recibió a Duarte, que recibió a Luperón, que recibió a Juan Bosch cuando estaban en el exilio. Pero no fue Maduro, estamos hablando de Maduro. Yo lo que quiero decir que nosotros, cuando tuvimos problemas de dictadura, si es que es una dictadura el gobierno de Maduro, nosotros resolvimos nuestra situación. Ellos tienen que resolver su situación. Ellos también la resolvieron con nosotros. Nosotros, en cambio, al petróleo le mandamos comida. Eso no fue por amor al arte. Para concluir, solo me resta decirle al pueblo venezolano: aguanten, que falta poco. La democracia está en la puerta de la libertad. Esperemos.